buenas noches mundo, desde algún lugar ustedes, desde algún lugar yo, Adriana Martínez Ramos, psicóloga, psicoterapeuta, gestal, tanatóloga y sonoterapeuta, hoy para conversar acerca del tema el duelo, realidad o mito. Y es que bueno, en estas cuestiones de manejo ante la pérdida, una pérdida significativa, que puede referirse mucho a un ser querido, sin embargo también a muchas otras situaciones, cosas, objetos, personas, proyectos, ideas, sueños, anhelos y demás, pues se habla mucho acerca del duelo. En muchas ocasiones incluso hasta se menciona el duelo como un requisito para poder superar la pérdida y se hace la analogía o una especie de sinonimia en que superar la pérdida es pasar por un duelo o incluso también se habla de superar un duelo. Hoy en día incluso en los aspectos tanatológicos ya no hablamos tanto acerca del tener que superar porque finalmente esta es una obligación que ha sido en muchas ocasiones indicada, observada o señalada por la misma sociedad y de esto se trata esta situación acerca del manejo de duelo, el manejo ante la pérdida o considerar qué está sucediendo ante una situación de duelo o frente al manejo de la pérdida. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de muchos de estos aspectos. Permítanme y denme unos cuantos momentos para poder compartir esta transmisión. Quizás algunas personas más se unan. Mientras, cuéntenme, ¿tienen alguna duda ustedes con respecto al duelo? ¿Será un proceso? ¿Será un momento? ¿Será una tarea? ¿Qué es para ustedes? ¿Qué han escuchado? ¿Qué consideran? Porque todo esto también pues nos resulta importante para poder considerarnos a nosotros mismos como parte de ese algo que estamos o de este ser, de este algo a nivel relacional en el entorno, que estamos confrontándonos con estas situaciones de pérdida y que de alguna manera, pues por supuesto, vamos haciendo que nos funcione en esta readaptación, porque estos son los aspectos. Buenas noches, Lucio, gracias por estar acompañándome. De cómo nosotros nos vamos manejando también ante los aspectos que también nos están confrontando cuando algo que nos resultaba importante y significativo, sea una persona, cosa, situación o idea, de alguna manera pues nos permite reconstruirnos, deconstruirnos y establecernos nuevamente ante quienes somos. Entonces, bueno, estos son aspectos sumamente importantes que podemos retomar desde la visión tanatológica y ante el duelo. Entonces, estoy nada más aquí terminando de compartirlo. Permítanme un momento. Entonces, bueno, cuéntenme, en verdad, cuéntenme, ¿qué es lo que ustedes consideran con respecto al duelo, la idea básica que nos han hecho creer, y ahorita les explico por qué digo que nos han hecho creer, la idea básica que nos han hecho creer con respecto al duelo es que es por fuerza una consecuencia de haber vivido una pérdida significativa. Y esto en realidad dista un poco de la realidad. Al tiempo que también, por supuesto, corresponde a vivimos una pérdida significativa y entonces también resulta que vivimos o podemos vivir un duelo. Sin embargo, no es un requisito, ya que hay sociedades, hay comunidades, más en una cuestión tribal y en una cuestión rural, hemos de decirlo también, en donde en realidad no existe el duelo. El duelo tiene un asentamiento, una construcción, un inicio que es realmente social. A partir de la significación y del señalamiento social, entonces es que podemos considerar al duelo normal. ¿A qué me refiero con esto? ¿Y a qué me refiero con considerar al duelo normal? La normalidad. La mayor parte de la gente dentro de una sociedad que de alguna manera se rige también por esta idea y por esta situación y por este señalamiento, podemos transitar un duelo. Y de hecho, una naturaleza que tiene el duelo es precisamente esa, es social. ¿Por qué? Porque estaremos buscando ese apoyo, esa contención de los otros a nuestro alrededor. De ahí podríamos pensar, incluso tomando en cuenta los aspectos referentes al construccionismo y al socioconstruccionismo, que es que finalmente si vivimos en esta cuestión del entorno, construyéndonos a través de lo social, a través de las estructuras y también de los señalamientos, las observaciones y los mandatos sociales, pues entonces es importante en sociedad, en un grupo, lleno de todos estos significados, en esta intersubjetividad en la que nos construimos y nos establecemos tal y como somos, entonces podríamos considerar, por supuesto,
debemos de vivir un duelo. Sin embargo, mandatos sociales también dentro de la misma sociedad y dentro de la misma construcción social es importante retomarlos para poder incorporarnos dentro de ello, dentro del realmente es necesario o es obligatorio o es un requisito para poder manejar la pérdida, no necesariamente. Es normal socialmente hablando, tiene un asentamiento social e incluso el cómo se viva el duelo muchas veces es marcado por la misma sociedad. ¿Qué es lo común o qué es lo normal en esta sociedad transitando un duelo? Bueno, pues resulta que, por ejemplo, será el llorar. Y que incluso también, y no necesariamente será lo único, podrán haber muchas cosas, también nos hablan, por ejemplo, de las tareas de duelo, y entonces nos hablan de la tarea de aceptación de la pérdida, no de la aceptación como la fase final que mencionó Kubler-Ross, que en realidad Elizabeth Kubler-Ross nunca nombró etapas de duelo. Lo que ella nombró en su libro La muerte y los moribundos es precisamente las reacciones de los moribundos ante su propia muerte, no necesariamente como duelo y no ante otras situaciones que no fueran la propia muerte. Ya después hubo otras personas que lo nombraron y lo renombraron como duelo. En la etapa final o el momento final que ella menciona es la aceptación, dado que William Worden y otros más también van retomando la aceptación como parte intrínseca del duelo, en el aceptar que tengo una pérdida, y el aceptar que tengo una pérdida no implica que la he elaborado. Entonces todas estas cuestiones van a ser importantes también para poder, ok, reconozco que tengo una pérdida, reconozco que vivo un proceso más o menos semejante a síntomas o a características de procesos depresivos, más el duelo no es una depresión. Y esto también pues nos los mencionaba a su manera Sigmund Freud cuando habla en duelo y melancolía, y él retoma que el duelo, por supuesto, es un proceso adaptativo ante la pérdida de una persona o de alguna idea o situación que también va a ser en un sentido subjetiva, como él mencionaba, la patria. Si pierdo la patria, puedo vivir un duelo. Y esto también conlleva una connotación fuertemente social. Entonces, en esta cuestión, el duelo es una realidad social. No necesariamente va a ser una realidad emocional. Muchas veces en el duelo, por mostrar estas características del duelo, puede haber un aplanamiento afectivo, puede haber incluso aspectos de represión emocional, precisamente porque la sociedad, por ejemplo, en las características del duelo, me estará pidiendo que yo viva un proceso de tristeza profunda. Sin embargo, puede resultar que yo por esta pérdida en realidad no esté triste. Sí, por supuesto, hay pérdidas por las cuales no nos sentimos tristes, y lo cual no quiere decir que no sean importantes, que no nos sean significativas, y que no también estén influyendo en la construcción de quién soy. Tenemos también a Guillermo Santillán, gracias. Maciel, Ara, gracias por estar aquí. Dice Lucio, yo creo que es el precio por vincularnos. Disculpa los errores, soy brasileño. No, no te preocupes. Ok, el precio por vincularnos, la vinculación afectiva, recordemos a esta parte que también es importante dentro de este proceso vinculatorio, por supuesto, co-constructivo. Nosotros necesitamos sí vincularnos. Es un precio, es una consecuencia, es una parte del habernos vinculado, claro, el habernos vinculado cuando una relación o una situación termina, o la relación con aquello con lo que nosotros nos estamos vinculando ha terminado. El punto aquí importante es la vinculación, hablando de los aspectos simbólicos de la misma, esa no va a terminar. Sin embargo, sí, por supuesto, gracias a que nos hemos vinculado previamente, vamos socialmente a tener la posibilidad, la oportunidad, o incluso puede ser la poca fortuna de vivir un duelo. Porque en muchas ocasiones vamos a vivir ese duelo en una situación algo forzada. También es importante ver la contraparte. No necesariamente hemos de vivirlo como nos lo marca la sociedad. Si no lo vivimos como nos lo marca la sociedad, dado que una de las características del duelo es que tiene una naturaleza social, una función social que también nos va a brindar mucha estructura, por supuesto. Sin embargo, en algunas ocasiones, o en muchas de ellas, es si yo no lo estoy viviendo de esa manera, entonces técnicamente hablando no sería considerado un duelo, porque no lo estoy viviendo como la sociedad lo espera o la sociedad lo marca en este momento. No hablemos de las cuestiones teóricas que nos han planteado diversos autores.
que si nos vamos a ellas, entonces pues si no vivimos determinadas fases como nos lo dijo, ya sea por ejemplo Jorge Bucay, John Bowlby, podríamos decir no, entonces no es un proceso de duelo, y no, es que lo que pasa es una cuestión social, sociocultural, incluso sociofamiliar, y sin embargo en una cuestión meramente individual, que no quiere decir que no estamos en relación con el otro, con los otros a nuestro alrededor, sino que en realidad vamos a atender también a las propias necesidades emocionales y de construcción del self, de construcción del quién soy yo, en realidad lo estaremos viviendo de manera diferente. Técnicamente eso podría ser no llamado duelo, sino solamente las reacciones ante la pérdida o el manejo de mi propia pérdida. Claro, aquí estamos hablando de aspectos que tienen que ver con los tecnicismos, más aún en esta disciplina tanatológica. Dice Ara, ¿cuándo otro taller de duelo? Cuando nos llamen para dar taller de duelo, vamos a donde ustedes quieran para trabajar estas cuestiones del duelo, visto también desde esta mirada constructiva del self y de Gestalt que manejamos acá en Calisique. Entonces, pues siempre será un gusto y un honor también para todos ustedes. Saludos, Leti, gracias por estar aquí, gracias por unirte, gracias por todos los que están. Hay algunas personas unidas que no puedo ver sus nombres, pero bienvenidos a todos y pónganme sus comentarios acá abajo y dudas, preguntas, las estaremos respondiendo en este ratito, de aquí a las 8:30, que dura nuestro programa desde algún lugar. Entonces, bueno, hablando de esta cuestión, por eso entonces es una realidad social. Y el duelo podría ser para algunos, y no para todos, un mito personal. El que yo tenga que vivir un duelo es más este mandato que en realidad no me va a permitir encontrar cuáles pueden ser mis necesidades emocionales, relacionales con el otro, porque muchas veces estamos en función de lo que nos dijeron que es normal, en función de aquello que nos dijeron que tenía que ser así. Incluso, como les decía, Elizabeth Kubler-Ross trabajó con moribundos. Ella, trabajando con estas personas ya en un proceso de muerte y llegando a la parte final, encontró, por supuesto, que necesitaban llegar al punto de aceptar que están muriendo, porque también había una necesidad de la época, una necesidad que era importante también mirarla. No había mucho espacio en los hospitales para los enfermos o para los heridos de guerra, y entonces pues ella desarrolla los hóspices y también empieza a recibirlos. No había lugar para todos y era una cuestión también importante, quizás de la que no solamente hablamos en esas épocas, sino también en cualquier época, en la que pues aquel que iba a morir era importante que se permitiera morir, porque el miedo a la muerte, el tener un sentido de vida aún por qué vivir, sabemos que en una parte muy biopositiva nos permite estar aquí, poder seguir trabajando para nuestra propia vida y nuestra propia calidad de vida, y eso es maravilloso. Sin embargo, cuando ya se está en un proceso de muerte, puede llegar a ser sumamente doloroso. ¿Por qué? Porque no nos permitimos, o la persona que está en proceso de muerte no se permite vivir su muerte o no se permite morir en lo literal. Y entonces a veces está sufriendo terriblemente en lo que aún no puede morir. Si una persona en proceso de muerte, y esto es algo que también trabajamos en la tanatología y otras muchas personas que también trabajan con situaciones de salud, con enfermos terminales y en fase terminal, en fases agónicas, si nosotros aceptamos que la muerte está aconteciendo, será más fácil dejarnos llevar por el proceso agónico. En una parte analógica, y que es lo que llevó a esta confusión de si las fases de Kubler-Ross son fases de duelo, es que sí hay una parte analógica. Si nosotros vivimos una pérdida y no la aceptamos, hay un mayor aferramiento a la misma. Y el aferramiento muchas veces también nos lleva a ese proceso de duelo. ¿Por qué? Porque no quisiera que estuviera. ¿Por qué? Porque no quisiera que esto aconteciera. ¿Por qué? Porque quisiera que este vínculo se reanudara, fuera con lo que fuera. Porque no solamente va a ser en procesos de muerte de un ser querido o en procesos de la propia muerte, sino en procesos de cualquier tipo de pérdida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Necesitamos aceptarlo. Por eso también se le considera una de las tareas de duelo. Necesito aceptar la pérdida y aceptarla también socialmente. Por eso en las cuestiones que van ligadas al duelo y que son los convencionalismos propios del luto, se pone el moño negro, la corona,
o diferentes señalamientos también, como a los niños que les ponen el moño en el bracito, o a las niñas en el suéter, para poder mostrar que alguien ha muerto. Entonces estamos de luto y entonces podemos trabajar acerca de o pensar que se encuentra en duelo. Yo creo que la próxima transmisión la abordaremos, ahorita que hablo de los niños, la abordaremos de el manejo de la pérdida o las reacciones a la pérdida en el niño. Ahí a mí no me gusta hablar mucho del duelo, porque nuevamente es una naturaleza social, y el niño, si bien va incorporando estos aspectos de naturaleza social, también lo está viviendo de otra manera. Pau, gracias por unirte, gracias por estar aquí, espero también tus comentarios. Chava, igualmente, hola, y Lucy también, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí hablando y pues pensando un poquito acerca de esta cuestión del duelo. Entonces, retomando, por supuesto, el duelo es una realidad social en ocasiones, y no para todos puede llegar a ser un mito social, perdón, un mito personal. Y un mito que también nos puede llegar a construir, y que en lo emocional también pudiera llegar a reprimir algunos aspectos de las emociones que vivimos, porque por ejemplo puede ser, y esta es una situación que en muchas ocasiones hay personas que no la hablan, y si esto no es hablado, hablando del duelo, pues podríamos decir que no está cumpliendo una de sus características. Si no es hablado, si no es trabajado en esta, no profesionalmente en lo tanatológico, sino en lo social, en lo cotidiano de lo social, si no es abordado en esta parte social, no estaría cumpliendo uno de los aspectos del duelo. Y entonces podríamos pensar, a ver, espera, entonces es una obligación poderlo hacer público. No es una obligación, es una petición, es una demanda social del duelo. Sin embargo, si una pérdida yo la guardo para mí, o la guardo en cortito con poquitas personas, es un manejo de la pérdida, es una reacción, y es mi propia reacción. Hay quienes ante una situación de pérdida podemos o no quererla compartir, y hay otros que quizás en el momento de la pérdida lo que queremos hacer es guardarnos esta pérdida y esta reacción y estas sensaciones y estas vivencias también para nosotros. Y esto no quiere decir que no lo estamos elaborando la pérdida. La sociedad, los aspectos teóricos y paradigmáticos, por supuesto, la nombran duelo. Y es muy importante, por supuesto, porque desde Freud, que nos dijo que es un proceso adaptativo, y de ahí en adelante los múltiples autores lo han o lo hemos retomado, por supuesto, es un proceso adaptativo, mas es un proceso adaptativo social del cual no tenemos obligación alguna. El manejo de la pérdida, esta es la cuestión que se da de manera natural. Hay algunos autores, y ustedes lo podrán encontrar, que hablan del duelo como un proceso natural que es consecuencia de toda pérdida significativa. Sin embargo, esta situación de la que les estaba hablando, y que a lo mejor van a decir, empezó a hablarla y no la mencionó, bueno, es que es precisamente una situación que en muchas ocasiones no es hablada, y que en muchas ocasiones se la guardan las personas que la viven para sí mismas, para sí mismos, y que es precisamente por la connotación y el trasfondo que conlleva. En muchas ocasiones, las personas que viven con un familiar en proceso de muerte, por supuesto, están viviendo una situación de dolor ante la próxima pérdida de esta persona. Si esta persona está viviendo un dolor terrible físico, una enfermedad que le lleva a sufrir, no solamente es a la persona que está con esta condición, sino también al cuidador, a la familia, y entonces en muchas ocasiones hasta se ruega a Dios o a la vida porque ya se lo lleve para que ya descanse en paz. Cuando esta persona muere, no todas las personas que viven con esta situación lo viven de esta manera, solamente es un ejemplo. Cuando esta persona muere, el familiar o quien queda vivo, muchas de las ocasiones vive un gran alivio, y no está viviéndose en el duelo. No quiere decir que en el gran alivio no sienta el dolor, mas no siente ese dolor como plenamente lamentable. En muchas ocasiones, varias personas agradecen a Dios, a la vida, al proceso, a la muerte, agradecen que la muerte haya acontecido. Sin embargo, esto no siempre se habla. ¿Por qué?
porque no es aceptado socialmente y entonces por lo tanto en muchas ocasiones pues no podríamos hablar aquí de una cuestión de duelo. Claro, se le han ido dando diferentes apellidos, porque si hablamos de duelo siempre es normal hablando, normal estadísticamente hablando, de acuerdo con la época y la sociedad en la que nos vivimos, no necesariamente natural. El proceso de tristeza, el proceso emocional, el proceso de alivio o incluso el proceso de alegría porque alguien ya murió también es parte de ello. Y esto sería lo natural para cada quien. ¿Cuál es mi manera específica propia de manifestarlo, de vivirme ante esta pérdida? Entonces, cuando algo no es aceptado socialmente, podemos decidir mostrarlo porque nos atrevemos a ello o podemos no, por la aceptación o la etiquetación o el juicio moral, social, familiar que podemos vivir ante ellos. Entonces también eso será importante retomarlo para con el proceso que nosotros estamos viviendo. Vamos a ver aquí qué nos dice, también se unió Elsa, gracias Elsa por unirte. Ana dice, cuando existe la aceptación existe menos dolor. Existe una manera diferente de vivir ese dolor, por supuesto, porque entonces se va de alguna manera suavizando la emoción que venga con ello, de tristeza, de sufrimiento, de miedo, e incluso también a veces hasta de culpa. Y ayuda, por supuesto, a este proceso que puede ser doloroso ante la pérdida, ya sea como una reacción ante la pérdida o ya sea como la manifestación de un duelo. Por supuesto, nos dice Salvador Juárez, la etiqueta social, los mitos son factores que tienen gran peso por el desprendimiento de los seres amados, fomentando el sufrimiento al protagonista y su familia. Exacto. Y hablando de esta cuestión, fomentando el sufrimiento. ¿Por qué? Porque si no lo vivo como la sociedad me dice, entonces no lo estoy haciendo bien, no estoy haciendo bien mi duelo o no lo estoy superando. Una de las primeras ideas que la podríamos encontrar en diferentes escritos también es que una señal de que un duelo ha sido superado es que la persona puede hablar de la situación sin llorar. No siempre. Por supuesto puede ser una señal de que el duelo ha sido elaborado, de que haya una aceptación más ante esa pérdida, sin duda, de que ese duelo ha sido trabajado también, sin duda, sin embargo no para todos. En muchas ocasiones también encontramos personas que se viven ante esta mirada y exigencia social que hasta les llegan a decir, pero ya pasó un año y dicen que un año es el tiempo de superación de duelo, ya lo superaste, ya no debes de llorar. Y entonces hay personas que por eso se obligan a no llorar. Y lo que están haciendo es hacer una retroflexión de sus emociones, están reprimiendo también sentimientos y esto puede conllevar otras manifestaciones que pueden ir en lo psicosomático, enfermedades que se van presentando. Entonces sí, por supuesto, esto que nos dices, Chava, es sumamente importante. Los mitos, la etiqueta social van fomentando el sufrimiento y van fomentando a veces justo la no elaboración de la pérdida o el duelo que se está viviendo. Hoy en día, como les decía, ya no hablamos. Hola, Guerrero y Gam, gracias por estar aquí. Gracias por acá, acompañarme, Ale, Leonor. Gracias a todos. Y por comentar también, por compartir, por ayudarme a construir estas ideas también y a compartir los planteamientos existentes ante ello. Finalmente también, como les decía, es cómo vamos también nosotros estableciendo nuestro propio proceso de duelo o nuestro propio proceso de manejo ante la pérdida o ambas cosas, porque cierto es que vamos a necesitar una contención social, algunos más, algunos menos y algunos dirán no, y no en una cuestión de pensamiento racional, sino en un asentamiento emocional de lo que nosotros vamos viviendo ante nuestras pérdidas. Entonces es por ello también que es importante ver esta pérdida. Me puede ser muy significativa e incluso alegrarme aún en la tristeza por esta pérdida y quizás no lo viviré entonces como un duelo. No implica que no haya tristeza o no haya dolor, no implica que si no es un duelo entonces la voy a vivir con alegría, que dicho sea de paso en este sentido recuerdo una historia sufí en donde por supuesto con una mayor connotación literaria al respecto, habla de cómo los monjes que estaban itinerando entre diferentes pueblos para compartir sus sabidurías, en uno de ellos, uno de los hermanos monjes cae muerto. El pueblo entero estaba muy triste, los dos monjes restantes que quedaban vivos le piden al pueblo ayuda para los funerales, para la despedida de su hermano,
muchos del pueblo estaban sumamente tristes, entonces bueno, a algunos se les pidió que hicieran una cama de piedras con leña para poder incinerar al cuerpo, a otros que tuvieran fruta para poder compartir, a otros que recolectaran más fruta o que recolectaran semillas para reunirse al atardecer en la plaza central. Cuando se reúnen en el atardecer, pues empiezan a decir las palabras de despedida a su hermano monje. Mientras todo el pueblo estaba preparándose para los funerales, los monjes estaban preparando al muerto, al cadáver. Cuando llega el momento del funeral, el momento de la incineración, pues les dicen lo importante pues será despedir a nuestro hermano tal y como se merece por la vida que ha vivido. Y entonces encienden la hoguera donde tenían al cuerpo, y para algunos podrían decir, pero ¿cómo? Hay niños presentes, quizás no todos quieran ver un cuerpo incinerándose. Y bueno, en lo que estaban en esa situación, pues resulta que empiezan a brotar de las ropas del monje, empiezan a brotar fuegos artificiales, ascendiendo por el cielo y explotando, y muchas luces alrededor. Entonces los niños enseguida lo vieron con un ambiente festivo, reían, carcajeaban, aplaudían, los adultos un poco sorprendidos, y los monjes les dicen a las personas del pueblo, bueno, la muerte hay que vivirla como se ha vivido la vida, y si la vida la podemos vivir con alegría y con sabiduría, ¿por qué no hemos de vivir también así la muerte? Entonces, hermanos, alegrémonos todos porque nuestro hermano vivió, y nuestro hermano compartió, nuestro hermano existió y formó parte de nuestras vidas. No estemos tristes, estemos felices porque él existió. ¿Realidad o mito? Esta historia también nos permite reconocer que hay una naturaleza social en donde nosotros creemos que debemos o no llorar, que debemos o no vestirnos de negro, que debemos o no hacer tal o cual cosa. Quizás también lo importante será reconocernos en la pérdida y reconocer la realidad de la existencia de aquel que ha muerto o de aquello que también hemos perdido, y de allí podernos configurar para nosotros mismos y estar más atentos a cómo estamos construyendo nuestra propia vida, ya que esto nos va a permitir también irnos co-construyendo con todos aquellos que están a nuestro alrededor, y que nos van a permitir, por supuesto, también ir en esta continua transformación del cual formamos parte en la cotidianidad. Veamos si hay algunas más personas unidas. ¿Se escucha con interferencia? Bueno, no sé si todos lo escuchen con interferencia, espero que no, y si es así, bueno, quizás sean las cuestiones tecnológicas que en este momento tal vez no estén en mis manos, les pido una disculpa por ello. Fernando Sagaón, gracias desde Pachuca, gracias por estar. Luz, gracias por unirte. Ara también, está otra Araceli por aquí, y Elsa dice, es un gusto escucharte y aprender. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes, porque finalmente también todo esto a mí me construye, me permite ser quien soy, me permite poder compartir. Nuestra próxima transmisión, como les digo, la iremos enfocando hacia las reacciones de los niños ante la pérdida. Entonces también, si tienen alguna pregunta al respecto, duda, mándenmela para que quizás la podamos incorporar desde ya en la próxima transmisión. Y si no, de todos modos los espero desde algún lugar ustedes, desde algún lugar yo siempre buscando poder compartir, poder estar, poder transformarnos también, poder cuestionarnos acerca de aquello que está en nuestra sociedad y que está también para nosotros, porque nos construye, porque nos da estructura, porque nos da contención, más también aquello que necesitamos actualizar, que necesitamos llevar a nuestras propias vidas para poder ser menos temerosos de la muerte, menos obligados a mostrarnos de una manera o de otra, y más libres de ser quienes somos, sin que por eso nos desliguemos o nos desestructuremos de lo que toda nuestra sociedad no necesita. Lucy dice, los niños asimilan mejor el sentido de la muerte. Lo asimilan de manera diferente, lo asimilan mejor, sí, precisamente porque ellos todavía se viven en esa atemporalidad de la cual también somos objeto los adultos, pero que muchas veces la dejamos de lado por nuestras racionalizaciones al respecto. Y sí, por supuesto, los niños se permiten vivir y elaborar mucho mejor los procesos ante la pérdida. ¿Por qué? Porque están más libres de poder asimilar la muerte misma, el sentido de la muerte y el sentido de la vida. Entonces, bueno, de allí vayamos hacia ello. Si hay más dudas o preguntas que quieran ustedes dejar aquí, prometo contestarlas.
en cuanto yo las lea, y estaremos entonces también sobre la misma línea ahora de la pérdida, pero con los niños. No la llamaremos duelo y ya platicaremos por qué. Entonces, con esto yo hoy me despido. Les agradezco haberme acompañado, haber estado aquí. Si me ayudan a compartir la transmisión también será de mucha ayuda y se los agradeceré mucho. Y pues desde algún lugar ustedes, desde algún lugar yo, valoremos la vida, valoremos la muerte, incorporémonos con ella, incorporémonos con la vida y la muerte, porque son aliadas, son parte de todo un espectro. Y quédense con nosotros, siguen todavía más expertos el día de hoy y a lo largo de la semana. Entonces pues quédense, disfruten y nos vemos desde algún lugar ustedes en nuestra próxima transmisión. Hasta luego y muchas gracias.